Bienvenidos a Archivos del Tiempo Podcast. La historia continúa. Gracias por escuchar. Comencemos. Somos un pueblo casi arruinado. Hacemos peor que nada. En la época de la Unión, teníamos un comercio floreciente. Ahora, multitudes deambulan sin comida por nuestras calles. Uf, qué palabras tan duras. Y lo más fuerte es que las escribe un habitante de Dublín, apenas 20 años después de un evento que prometía todo lo contrario. Exacto. Un evento que creó el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, el Acta de Unión de 1801. La promesa era fuerza, prosperidad. Pero esa cita pinta un panorama de ruina total. Hoy vamos a sumergirnos en las fuentes para ver qué pasó realmente. Sí, vamos a ver la historia detrás de la propaganda, ¿no? Porque las fuentes nos cuentan una historia llena de contradicciones. Tenemos datos económicos, testimonios, debates políticos. Y nuestra misión es desentrañar cómo un acuerdo para unificar terminó, pues, sembrando tanto resentimiento. ¿Y cómo le fue a Dublín, la que era la segunda ciudad del imperio? Y sobre todo, cómo un cálculo financiero, un simple número en un papel, casi lleva a uno de los socios a la bancarrota. Esto es mucho más que una ley. Es la historia de una unión forjada en el miedo. Empecemos por ahí entonces, por ese miedo. ¿De dónde venía? Pues hay que viajar a los últimos años del siglo XVIII. Claro, el mundo está en plena ebullición. La Revolución Francesa ha puesto todo de cabeza. Y esas ideas de libertad, igualdad y fraternidad resuenan con una fuerza increíble en Irlanda, sobre todo entre la mayoría católica. Que llevaba siglos de persecución legal por parte de la minoría anglicana. Exactamente. Entonces, para esa élite protestante, la llamada ascendencia, esto era una pesadilla. El terror era una alianza. Entre los católicos irlandeses y la Francia revolucionaria. Imagínate, una república hostil y aliada de Francia justo al lado. Para Londres era una amenaza existencial. O sea que no era tanto un ideal de unir a los pueblos. No, era una medida de seguridad nacional para Gran Bretaña. Una forma de controlar a su vecino. Y el primer ministro, William Pitt, lo veía como la única solución. Sí, pero lo que convierte esa idea en pánico y en acción es un evento muy sangriento. La rebelión de 1798. Ahí es cuando todo explota. Los irlandeses unidos, que unían a presbiterianos y católicos, se levantan en armas. Y la rebelión es aplastada. De una forma brutal. El saldo es aterrador. Se habla de unas 30,000 muertes en solo meses. Eso debió ser la confirmación de todos sus miedos. Totalmente. Ahí se convencen. Ya no hay vuelta atrás, la unión tiene que ocurrir y tiene que ser ya. Y así lo hacen. La aprueban en 1800 para que entre en vigor el 1 de enero de 1801. Disuelven el Parlamento irlandés y a cambio le dan a Irlanda unos 100 escaños en Westminster, en Londres. Pero aquí viene lo interesante, porque para vender la unión, sobre todo a los católicos, había una promesa. Una promesa fundamental, la zanahoria, digamos, era la emancipación católica. O sea, plenos derechos civiles. Exacto. Si aceptaban la unión, los católicos podrían ocupar cargos públicos, ser jueces, ser ciudadanos de primera clase. Suena a un trato justo, ¿no? ¿Y qué pasó? Que la promesa se rompió, casi de inmediato. ¿Cómo? El rey Jorge III, un protestante muy devoto, se negó en rotundo. ¿Por qué? Consideraba que violaba su juramento de coronación de defender la fe anglicana, así que bloqueó la ley. Pitt tuvo que dimitir. ¿Y la promesa se esfumó? Se esfumó. Un momento. O sea, el pilar del acuerdo, lo que lo hacía aceptable para la mayoría, desaparece de la noche a la mañana. Es el pecado original de la unión. Creo un resentimiento inmediato, profundísimo, que iba a envenenar la política durante todo el siglo siguiente. Claro, Irlanda entra al Reino Unido, pero la mayoría de su gente sigue siendo tratada como ciudadanos de segunda. Y las consecuencias de eso se sienten al instante, sobre todo en Dublín, que deja de ser una capital. ¿Qué le pasa a la ciudad? El impacto es casi físico. Las fuentes hablan de una fuga de los condes. ¿Toda la alta sociedad? Toda. Lores, parlamentarios, todos hacen las maletas y se van a Londres, que ahora es el único centro de poder. Me imagino el efecto dominó. No solo se van ellos, se va su dinero, sus fiestas, los artesanos de lujo que vivían de ellos. Exacto. Hay una cita increíble de un escritor que se lamenta.
¡Ay de la tierra donde las mansiones de su nobleza se han convertido en receptáculos de oficinas o palacios de pedagogos! ¡Qué buena frase! Básicamente, las espectaculares mansiones georgianas se estaban convirtiendo en oficinas del gobierno o en escuelas. Un cambio de estatus brutal. Y no fue solo una percepción, ¿eh? Los datos son demoledores. Antes de la Unión, el alquiler promedio de una casa señorial era de unas 60 libras. Ok. Para 1854, la valoración promedio de una vivienda en la ciudad había caído a menos de 25 libras. Mientras que en Londres, me imagino, subían sin parar. Exacto. La divergencia era total. Pero, a ver, la gente se fue de la ciudad, se despobló Dublín. No exactamente. Y aquí el matiz es importante. La población total no se desplomó, Ah, bien. pero sí se estancó en la década de 1830. Y eso era rarísimo en una Europa donde las grandes ciudades crecían a un ritmo vertiginoso. Entiendo. No fue un colapso, sino una especie de decadencia. Una pérdida de vitalidad. Sobre todo en el centro. Lo que sí ocurrió fue una migración interna. La burguesía abandonó el viejo centro histórico. Zonas como The Liberties que empezaron a decaer muy rápido. ¿Y por qué se fueron de ahí? ¿Solo por la Unión? Ahí es donde se vuelve más complejo. La Unión fue el catalizador, pero había otros problemas. Mala gobernanza local, impuestos altísimos en el centro, deterioro ambiental. Y el declive de las industrias tradicionales, supongo. Sobre todo la textil, la seda, la lana. Todo eso daba vida a esos barrios y empezó a fallar. Pero es que es una pregunta clave. ¿No fue la desaparición de todo un parlamento el catalizador principal, aunque hubiera otros problemas? Yo diría que fue la chispa que encendió un fuego que ya tenía combustible. La pérdida de su estatus de capital le quitó el motor político y social justo en el momento más crítico. Espera, esto es fascinante. O sea que tenemos dos realidades. Una élite que se va, mansiones que se vacían y un centro que se apaga. Pero al mismo tiempo, esto no es toda la historia. No, para nada. La narrativa de La Unión arruinó Dublín tiene grietas enormes. ¿Por qué? Porque si dejas de mirar las casas de los nobles y te vas al puerto de Dublín, los números cuentan una historia completamente diferente. A ver, cuéntame. El tonelaje de barcos que entraban y salían del puerto no solo no decayó, sino que muestra una expansión sólida y constante. O sea, el comercio seguía fluyendo. Idea de un colapso total. Pero eso es contradictorio. Siempre se ha usado la Unión como la gran culpable de la desindustrialización. Si los propios empresarios de la época no lo veían tan claro, ¿qué estamos pasando por alto? Es que la realidad era muchísimo más gris. Hay una encuesta de 1834 a los propios fabricantes de Dublín que es muy reveladora. Y me imagino que no todos respondieron por el Acta de Unión. Sorprendentemente no. Muchos no señalaban a la Unión como el único culpable. Apuntaban a fuerzas macroeconómicas mucho más grandes. ¿Cómo cuáles? Hablaban de la mayor capitalización de los fabricantes ingleses. O sea, tenían más dinero para invertir. Hablaban de sus menores costos de producción. De sus mejores líneas de crédito. En resumen, se sentían superados por una maquinaria industrial británica que era sencillamente más grande, más rica y más eficiente. Exacto. Entonces, el Acta de Unión no fue la causa directa del declive industrial. No fue la única causa. Fue más bien un acelerador de tendencias que ya existían. Abrió de golpe el mercado a una competencia para la que no estaban preparados. Lo que vemos entonces no es tanto una ruina, sino una transformación. Muy dolorosa. Esa es la palabra exacta. Transformación. Las industrias artesanales de lujo como la seda, que dependían de la aristocracia, sufrieron un golpe mortal. Pero Otras industrias más orientadas a la exportación y al mercado masivo no solo sobrevivieron, sino que prosperaron. y ahí es donde surgen los nombres que hoy son mundialmente famosos. Ahí lo tienes. Las grandes dinastías de la cerveza y la destilería como Guinness o Jameson empiezan su edad de oro en este periodo. Se adaptaron, o familias como los Bewley, que eran tejedores de seda. Su negocio se arruinó y dieron un giro radical. Empezaron a importar té de China. Crearon otra marca icónica. Fue una época de perdedores muy visibles y de ganadores muy exitosos. Sin duda. Y esta transformación me lleva a la parte financiera. ¿Cómo se manejó el dinero en esta nueva unión? Porque entiendo que ahí está una de las claves más brutales de esta historia. Ahí está el corazón del desastre. Si lo económico es un debate de matices, lo financiero es
Una historia de terror contada con números. Hablemos de dinero, entonces. El tratado establecía una fórmula. Sí, una fórmula que decía que Irlanda debía contribuir con 2/17 partes de los gastos totales del Reino Unido. 2/17 partes. ¿Y eso era justo? Sobre el papel parecía un intento de ser equitativo. En la práctica, resultó ser una carga absolutamente imposible de soportar para la economía irlandesa. ¿Y por qué fue tan imposible? Por un pequeño detalle, las guerras napoleónicas. Claro. La unión se firmó justo cuando Gran Bretaña estaba en un conflicto carísimo contra Napoleón. Los gastos militares se dispararon y, según el tratado, Irlanda tenía que pagar 2/17 partes de esa factura de guerra gigantesca. O sea, firmaron un cheque en blanco sin saber que la cuenta iba a ser astronómica. Exactamente. Y los números son increíbles. Entre 1801 y 1816, el gasto total de Irlanda fue de 148 millones de libras. Una cifra colosal. Pero con sus impuestos, solo pudo recaudar 78 millones. Falta la mitad del dinero. ¿De dónde salió el resto? Deuda. Irlanda tuvo que pedir prestado masivamente. ¿Y la deuda se disparó? Se disparó. Mientras la deuda británica se duplicó en esos años, la deuda irlandesa casi se cuadruplicó. Pasó de 32 millones de libras a 112 millones. Un momento, cuadruplicar la deuda en solo 15 años. Eso es una locura. No es una carga fiscal, es un ancla de plomo. No lo era, no era sostenible. Para 1816, el país iba directo a la bancarrota. Era incapaz de pagar siquiera los intereses de su deuda. Una situación desesperada. Tanto que en 1817 se tuvo que tomar una medida drástica. Consolidar las haciendas, fusionarlas, que en la práctica fue un rescate en toda regla. Gran Bretaña asumió la deuda irlandesa para evitar el colapso. Pero eso suena casi como algo bueno, un rescate. Fue una necesidad. Pero el precio fue altísimo. Marcó el fin de Irlanda como una entidad fiscal separada. Y fue el reconocimiento implícito de que los términos financieros originales del Acta de Unión habían sido un error catastrófico. Eran fundamentalmente injustos. Entonces, resumiendo, el Acta de Unión de 1801 no fue un simple decreto. Fue el inicio de una relación de 120 años increíblemente compleja. Vimos una capital que perdió su brillo, pero cuyo puerto seguía creciendo. Vimos una economía que no se murió, sino que se transformó de manera brutal. Y un arreglo financiero que, lejos de crear un socio igualitario, lo aplastó bajo una montaña de deuda. Y lo llevó a necesitar un rescate que acabó con su autonomía fiscal. La unión fue una respuesta a una crisis de seguridad, pero sus consecuencias fueron inmensas y desiguales. ¿Creó el Reino Unido en el mapa? Sí. Pero la promesa rota de la emancipación y la experiencia de desastres posteriores, como la Gran Hambruna, que legalmente al ocurrir después de 1817, fue un problema interno británico, no irlandés. Exacto. Todos esos eventos no hicieron más que alimentar los movimientos nacionalistas que la Unión, irónicamente, pretendía sofocar para siempre. Lo que nos deja con una última idea. El objetivo del Acta de Unión era resolver la cuestión irlandesa de una vez por todas. Integrarla permanentemente. ¿Cómo es posible que este acto, diseñado para garantizar la unidad, terminara sembrando las semillas de un conflicto tan profundo que, un siglo después, llevaría a la disolución parcial de ese mismo Reino Unido? El viaje por la historia nunca termina. Solo espera el próximo destino. Nos reencontramos pronto.